Buenas noches. Hoy en esta ponencia voy a hablar de los 500 años de la fundación de Arenilla, que fue un pueblocillo de pescadores que hubo donde hoy se encuentra Villarreal de Santo Antonio. Y claro, sus relaciones con Ayamonte, incluso porque parte de la población de ese pueblocillo de pescadores era no solamente de Castromarín o de Casela, pero también de Ayamonte y de otros puntos aquí de Andalucía. Para mí es un honor, porque desde crío que oigo hablar en las jornadas de historia de Ayamonte, y espero que con esta ponencia pueda contribuir un poco para el conocimiento aquí de las relaciones transfronterizas entre Portugal y España, o Ayamonte y Villarreal de Santo Antonio. Nos van a hablar sobre el 5º centenario de la fundación de San Antonio de Arenilla y las relaciones con Ayamonte. Y el ponente es Fernando Pesana, que actualmente trabaja en el Archivo Municipal de Villarreal, pertenece a la Universidad del Tiempo Libre, también de Villarreal de Santo Antonio. Es maestro en Historia del Algarve por la Universidad del Algarve, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Historia, Arqueología y Patrimonio, licenciado en el Curso Superior de Patrimonio Cultural por la Universidad del Algarve y participa en el 5º, 6º y 7º curso libre de Historia del Algarve. Además, es pianista y compositor, registrado en la Sociedad Portuguesa de Autores, director artístico del grupo Intento. Ha grabado varios discos, tanto individual como con el mencionado trío. Ha publicado diversos libros, muchos. Hay uno que me causó a mí, que es sobre la ciudad islámica de Faro, y eso sí que tiene infinidad de artículos en periódicos, y solo voy a hacer referencia a uno de ellos, que es el asentamiento más occidental de Fenicia está en Ayamonte. Tiene la palabra, Fernando. Hola, muy buenas noches. Gracias por vuestra presencia y enhorabuena a la organización aquí de las jornadas de historia de Ayamonte. Para mí es un placer estar aquí. Antes de empezar, me acuerdo de una frase de Saramago. En uno de sus libros decía, en Viaje a Portugal, decía: ¿qué lengua hablan los peces en el río Guadiana? Hablan portuñol. Entonces yo voy también a intentar hablar portuñol. Si vosotros no percibís algo, pues decidme y intentaré traducir mejor. Bueno, el título de mi ponencia es Los 500 años de la fundación de Arenilla y sus relaciones con Ayamonte. La presencia humana aquí en la foz del Guadiana, en la orilla portuguesa del Guadiana, no empieza en la Edad Media. Empieza así en el designado periodo orientalizante, es decir, con la llegada de los fenicios en el siglo VIII a.C. Y en Castromarín pues tenemos muchos hallazgos arqueológicos donde fueron recogidos bastantes artefactos, muchas cerámicas, no solamente fenicias, pero también griegas, cartaginesas, romanas, etc. Algunas de estos estudios acabaron por dar lugar a otras publicaciones, a tesis de doctorado, de máster, y uno de ellos, quizás el más conocido, es la tesis de doctorado de Ana Margarida Arruda, que es una profesora e investigadora de la Universidad de Lisboa. Bueno, el Guadiana y el Tratado de Badajoz. Vosotros conocéis esto muy bien, tal como yo, y es la afirmación de la frontera que tiene lugar en 1267 y después ya con el rey Alfonso III de Portugal en pleno derecho del Algarve, pues construye el castillo de Castromarín y después su hijo el castillo de Alcotín, y es así que, bueno, existe una frontera
pero las poblaciones, las personas que viven en la raya, pues a ellas les da igual, ¿no? Entonces, las personas tienen familia en los dos lados de las orillas y las relaciones culturales, económicas, humanas, pues hay todo un intercambio. Y también a nivel comercial. La venta de los frutos secos del Algarve, de que ya hablaba Al-Idrisi en el siglo XII, pues es una constante y es muy exportado para Andalucía, no solamente los figos, las almendras, pero también mucho pescado, vino, sal, aceite. Y en cambio, pues los puertos del Algarve recibían los cereales, pero también algunos legumes, lanas, etc. Bueno, esto todo para llegarnos a Arenilla. La más antigua referencia a un sitio llamado Arenilla es de los inicios del siglo XVI, entre los años 1508 y 1510. Para mí es 1509 porque, bueno, ya os voy a contar. Y se encuentra en el libro de las fortalezas, que es de la autoría de un escudero del rey Don Manuel que se llamaba Duarte de Armas. Este Duarte de Armas pues fue no sé cómo es la traducción para castellano, debuxador. Hacía los diseños de los afluentes, de los ríos, etc. Y estuvo en Marruecos a hacer algunos diseños también, una especie de prospección para hacer la guerra a los marroquíes. Y después, pues, el rey Don Manuel le mandó a hacer este libro de las fortalezas que es una especie de compendium de inventariación de todos los castillos y fortalezas que había entonces en la frontera entre Portugal y Castilla. Y es en este libro de las fortalezas, aquí podemos ver el castillo de Castromarín. Es una imagen muy interesante, no simplemente porque nos da una idea de la configuración arquitectónica del castillo de Castromarín en el principio del siglo XVI, pero también porque aquí está la referencia a este topónimo de Arenilla, que se encuentra aquí entre las dos embarcaciones. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Arenilla. Pues esta es una palabra castellana, ¿no? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, arenilla se presenta como sinónimo de arena menuda, o como nosotros decimos en portugués, areia miúda, o areiazinha, que, bueno, esto acaba por decirnos un poco de lo que era la realidad geomorfológica de la foz del Guadiana. Y veamos, entonces tenemos un topónimo que existía antes de la carta del rey que manda construir la población. ¿Cómo esto es posible? Bueno, existiría una ocupación humana en este lugar. ¿Quién habitaba este lugar y para qué? Veamos. Recordamos que Castromarín ya era un couto domiciados, creo que en castellano es el mismo, ¿no? Couto domiciados, ¿no es, Luis? Yo no sé portugués, perdón. Un couto, ¿no? Un couto domiciados Exactamente. Bueno, pues es eso. Los castigados por la justicia pues podían ir para fundar estas poblaciones en las orillas, estas regiones que eran más peligrosas. Y Castromarín, en 1421, justificaba este pedido de exención de impuestos por los constantes trabajos que sus moradores tenían con los castellanos, que venían a pescar en la orilla portuguesa y no pagando los impuestos, claro. Entonces, había aquí en la orilla portuguesa del Guadiana los
pescadores, no solamente de Ayamonte, como también un poco de toda esta vecina Andalucía, que venían a pescar aquí y que bueno, el monarca portugués lo sabía porque incluso ahí las personas de Castromarín lo veían y muchas veces ellos huían y no podrían cobrar los impuestos. Y por eso también el rey portugués, don Manuel, en 1513 determina la construcción de esta villa, que era todo un pueblocillo de Arenilla. Y esta es la carta que manda a construir. No voy a leer el documento, pero el más importante es lo que está escrito en negrito. Nuestra villa de Arenilla, que mandamos hacer y edificar, y que esta villa sea un couto, así de manera que lo es nuestra villa de Castromarín. Por tanto, un documento con 500 años y que señala la fundación de este pueblocillo que fue Sant Antonio de Arenilla. ¿Y por qué la fundación de este pueblocillo? Por el contrabando, en primer lugar. De todo el género de productos, especialmente armas y otras mercaderías prohibidas y exóticas que pasaban por los puertos del Algarve y sin pagar los impuestos. Principalmente después que los portugueses conquistaron esta región sur, el Algarve, muchos fueron los pescadores portugueses que iban a pescar a Marruecos y de ahí traían pues lo que les interesaba, y por eso estas armas y estas otras mercancías más exóticas. Un poco más tarde es el rey Afonso V, el africano, el que conquistó Tánger y Arcila y Alcácer Seguer, confirma a don Enrique, el don Enrique este que conquistó a Ceuta, la merced de todo lo que podría capturar en las embarcaciones, es decir, cosas ilegales. Y más tarde, en 1450, el mismo rey pues ordena a quizás un antepasado mío, Manuel Pesaña, de investigar el contrabando que se hacía aquí en la región del Guadiana. Ahora, la piratería era también uno de los grandes problemas. Por eso la creación de un pueblocillo que pudiera vigilar y alertar a las poblaciones vecinas cuanto a las embarcaciones de los piratas, la mayor parte de las veces marroquíes, que frecuentemente aparecían aquí en el horizonte marítimo. Hay una carta muy interesante que está en el Archivo Nacional de la Torre del Tombo en Lisboa y que es de un señor llamado Antonio Leta, que era el alcaide de Arenilla en los años 50 del siglo XVI, y que, bueno, este señor fue un alcaide también, un capitán de las plazas portuguesas en Marruecos. Y hablaba él al rey que era toda una pesadilla los ataques de los piratas aquí en la foz del Guadiana. Y por eso tenía que construir traqueas y reparos que he hecho en madera. Por otro lado, también la afirmación política y administrativa del rey, por si el territorio era frecuentado por pescadores castellanos que ni siquiera pagaban los impuestos, entonces tenemos que hacer nuestra afirmación política y administrativa. Y también para explotar mejor las pesquerías aquí de Montegordo, que era una fuente de riqueza para el rey. El comercio, pues, y aquí hay una relación con Ayamonte y con Andalucía, porque en este siglo XVI, pues, Ayamonte crece muchísimo y por eso también necesita el alimento indispensable a su subsistencia. Y compra mucho pescado, no solamente pescado, al Algarve Oriental, no solamente a Tavira, como también a Castromarín, a Alcotín y después también a Arenilla. Una de las fuentes que
que quizás es una de las más importantes para nuestro conocimiento del Algarve y también de Arenilla, es un señor que se llamaba Fray João de São José. Y cuando habla de Castromarín, décadas más tarde, ya en la década de 70 del siglo XVI, dice que en Castromarín todo se vende para Ayamonte y para Andalucía, porque lo venden más caro. Y entonces no quedaba nada en Castromarín. Y hay un otro motivo para la fundación de Arenilla y que se prende con el imperio portugués en Marruecos, que bueno, empieza con la conquista de Ceuta en 1415 y solo acaba con el abandono de Massagón, no Massagona, el otro Massagona en Marruecos, en 1769. Y todas estas plazas fuertes, todas estas ciudades fortificadas en Marruecos, pues implicaban desde luego el envío de soldados y de moradores, y muchos de ellos eran del Algarve y parte de ellos eran aquí de Castromarín. Cuando yo escribí mi tesis del máster, encontré en las guarniciones militares de casi todas las ciudades que los portugueses tenían en Marruecos, personas, soldados que eran aquí de Castromarín. Ahora, imaginad vosotros cómo estaba aquí este territorio, pues casi no había nadie. Y esta, pues claro, también es una de las razones por la cual el rey Don Manuel decide fundar un nuevo pueblocillo aquí en la foz del Guadiana. Es decir, necesitamos personas aquí en la región que está más cerca de Marruecos, incluso porque las ciudades portuguesas en Marruecos eran sistemáticamente atacadas por los moros y era necesario el envío de hombres, de armas, de dinero, etc. Es interesante que pocos meses después de la fundación de Arenilla, los portugueses conquistan a Zamor en Marruecos. Y es una curiosidad. Y esto es algo que es muy recurrente. Siempre que los portugueses proyectan o plantean un nuevo ataque a Marruecos, hay siempre el envío de gente para aquí, como que para asegurar las cosas. Si es necesario enviar alguna ayuda, tenemos aquí gente. Los privilegios, pues claro que para las personas se quedaren en un sitio tan despoblado, hay necesidad de hacer con que se quede, ¿no? Y por eso la exención de impuestos y del pagamento del impuesto sobre el vino, entre otras cosas. Una de ellas es una barca que existía aquí en Arenilla y que aseguraba las relaciones también comerciales entre las dos orillas, entre Arenilla y entre Ayamonte. En 1542 tenemos el primer alcaide de Ayamonte. ¿Y quién es este alcaide? Es interesante porque él tiene una visión muy rara de los ayamontinos y de los españoles en general, fruto de su experiencia en la guerra de Marruecos. Él se llamaba Antonio Leite y era un caballero de la Orden de Cristo y fue capitán en Massagón, en Zamor y más tarde aquí cerca de nosotros en Alcácer Seguer y en el fuerte del Seinao. ¿Y por qué esta persona para la alcaldía de Arenilla? Bueno, en primer lugar, porque ya no tenía estatuto social para mantenerse en el comando de la fortaleza de Massagón, porque Massagón, que empezó por ser un castillo manuelino, pero después hubo una gran empreitada en 1541 y bueno, se tornó el gran baluarte de la arquitectura militar moderna de Portugal en el mundo, en el espacio del Imperio Portugués. Entonces este señor, Antonio Leite,
ya no tenía estatuto social para una fortaleza de estas dimensiones. Y por eso el rey pues lo puso aquí en esta orilla del Guadiana. Tenía su experiencia de guerra contra el moro y bueno, era algo de aprovechar, ¿no? Y también tenía conocimiento de una cosa muy interesante, que era la acción de los castellanos aquí en este círculo luso-hispano-marroquí. Es decir, en una carta suya al rey portugués don Juan III, dice este señor que había una armada del marqués de Ayamonte en el puerto de Mesagão. ¿Y cuáles sus intenciones? Pues el marqués de Ayamonte quería hacer un tratado comercial con un xerife de unas tribus del sur de Marruecos, o que no era del interés del monarca portugués. Bueno, y aquí está, eran 2 carabelas y un galeón del marqués de Ayamonte, que también quería tomar un navío de Juan que estaba ancorado en el puerto de Massagan. En 1541 es cuando hay toda la reformulación de la estrategia norteafricana, es decir, el imperio portugués es muy grande, está en 4 continentes diferentes y no hay gente suficiente, no hay recursos humanos para defender tan gran imperio. Por eso es necesario hacer aquí un juego de ajedrez. Entonces, la estrategia pasó por abandonar parte de las fortalezas que los portugueses tenían aquí en Marruecos y enviar estos recursos humanos o para Brasil, que su colonización solamente empieza en los años 30 del siglo XVI, o para India, entre otras posesiones en Asia. Pero aquí hay un problema. En 1541, antes de empezar esta reformulación, cayó una de las ciudades de los portugueses que actualmente se llama Agadir. Entonces era Santa Cruz del Cabo de Güey. Y el rey tembló y entonces mandó algunos refuerzos para esta ciudad de Azamor. Y envió no solamente hombres del Algarve, que era el tradicional, como también soldados de Ayamonte para socorrer Azamor y Masagão. Pero esto fue siempre un problema para los portugueses. El reclutamiento de soldados ayamontinos y de andaluces en general. ¿Y por qué? Veamos. Hay un señor que se llama Fray Luís de Sousa, que escribió la crónica del rey don Juan III, que cuenta algo que se pasó, que fue muy interesante. Estos ayamontinos, cuando llegaron a la ciudad de Azamor, bueno, sus sueldos no fueron pagos atempadamente y hubo una rebelión. Bueno, fue una pesadilla. Y incluso los españoles ahí eran más de que los portugueses. Y entonces hubo la necesidad de hacer con que las cosas cambiaran, y algunos de ellos pues fueron mismo colgados por el cuello. Y entonces era un problema porque los soldados ayamontinos no eran disciplinados, según nos muestra la epistolografía. Es muy probable que esta experiencia tenga sido determinante en lo que dice respecto a la desconfianza de Antonio Let con los españoles. Y cuando el rey atribuyó o lo nombró como alcaide de Arenilla, este conocimiento de la acción de los españoles, no solamente en relación al marqués de Ayamonte, pero también de la actitud de los soldados ayamontinos, es probable que tenga sido determinante para fijarlo aquí. Pasemos adelante. Antonio Let fue uno de ellos, después vinieron otros alcaides. Uno de ellos, en 1588, que se llamaba Antonio Leite de Vasconcelos, fue el que entregó Arenilla al duque de Medina Sidonia
cuando aún había alguna resistencia de un partido portugués que no quería Felipe II de España como rey de Portugal. Bueno, esta gente que vive en Arenilla, ¿quién son? Algunos de ellos son seguramente ayamontinos. El topónimo es un indicador, pero no serían únicamente de Ayamonte, como también de otras regiones aquí de Andalucía, como también de Castromarín o de Casela. De acuerdo con las visitaciones de la Orden de Santiago, ahí, en Arenilla, no había cura. El cura era de Ayamonte. Y ahora nos preguntamos nosotros, bueno, entonces tenía que haber un cura de Ayamonte para asegurar los servicios litúrgicos en Arenilla. ¿No podría ir el cura de Castromarín o el cura de Casela? Esto es muy interesante. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, el topónimo castellano quiere decir algo. Y hay algo también muy interesante. En 1542 determinó el rey don Juan III la erradicación para suprimir el topónimo original de Arenilla. ¿Por qué? Porque era un topónimo castellano y eso no me interesaba porque Arenilla era un pueblocillo portugués. Pero la verdad es que este topónimo permaneció hasta 1775. Yo me acuerdo de ver algunas plantas de Villarreal de Santo Antonio en el archivo histórico de Villarreal de Santo Antonio y aún tienen este nombre de Villa de Santo Antonio de Arenilla. Solamente después, con el marqués de Pombal, que este topónimo dejó de existir porque el marqués, no, Arenilla es una palabra castellana, tenemos que erradicarla, tenemos que suprimirla, va a ser Villarreal de Santo Antonio. La verdad es que es bastante probable que parte significativa de esta población de Arenilla fuera castellana. Razón por la cual el topónimo original se mantuvo por una cuestión no solamente de tradición, como también por una influencia ejercida en loco. Y además, esto puede justificar la opción por un párroco, por un cura que venía de Ayamonte y no de Castromarín, por ejemplo. Las relaciones entre los habitantes de Arenilla y los ayamontinos. Es muy interesante. João Cascão, que fue uno de los cronistas del rey don Sebastián, dice que cuando el rey don Sebastián visitó aquí Ayamonte, que hubo grandes manifestaciones de alegría. Voy a leer un pequeño excerto en portugués. Veio correndo Ayamonte todo, ao longo das casas, que é muito comprido, e chegou-se tão longe das casas com o bergantim que o conheciam muito bem de terra, e acudiu à praia toda a gente de Ayamonte, e às janelas e eirados sobre o rio muitas e muito formosas mulheres. Las chicas ayamontinas já eram guapas entonces. O rio era coalhado de batéis e bergantins, e com os gritos que havia, ia disparar a artilharia da fortaleza, o que fez 2 vezes. E o repicar dos sinos de Ayamonte, não havia quem se entendesse, era coisa muito para ver. Es decir, era algo muy bonito. Y bueno, estas cosas de la frontera, una cosa son los intereses de los monarcas. Otra cosa, bueno, son los intereses de las personas que vivían aquí en la raya, en la frontera, en estas dos orillas. Y muchas veces eran personas que no solamente tenían intereses comerciales, pero también familiares. Incluso hoy, todos mis amigos de Ayamonte tienen algún abuelo o tienen alguna madre o algún padre o sea la que no sea portugués, pero todos, esto es verdad. Y por aquellos años pues no sería muy diferente. En 1547 un señor
que se llamaba Diego Fernández dos Povos, decía sobre el contrabando que pasaba aqui na Arenilha. Pela porta de Santo António, que é da parte de Castro Marim, e pelo Estreito da Carrasqueira e outras partes do Rio do Guadiana, se passavam muitas mercadorias da vila de Ayamonte e de outras partes dos reinos de Castela, e de fora deles para estes reinos, pelos ditos lugares, e assim outras mercadorias, escravos e dinheiro, e outras coisas destes reinos para os de Castela e para outras partes, sem as ditas mercadorias, assim das que entram no reino como das que saíam dele, pagarem os direitos a Sua Alteza como eram obrigados. Ou seja, a população hacía su comercio. ¿Y por qué? Porque era considerado contrabando. Simplemente porque no pagaban el impuesto al rey, y es todo. Hay algunas fuentes documentales para nuestro conocimiento de Arenilla. No hay muchas. Cualquier intervención arqueológica sería una pesadilla. Primero porque los materiales utilizados pues eran colmo, eran madera, o sea, son cosas que son muy perecibles, ¿no? Y los únicos edificios en piedra pues eran las iglesias, y estos pues ciertamente tuvieron el tradicional destino del aprovechamiento de los materiales, ¿no? Entonces, lo que tenemos para conocer Arenilla, básicamente, son las fuentes dejadas por los historiadores del siglo XVI que escribieron sobre el Algarve y en general, pero también sobre Arenilla. Y no solamente estas fuentes históricas, como también otras cartas de los alcaides de Arenilla para el rey. Y es casi todo. Entonces, una de esas fuentes es la relación de la jornada del rey don Sebastián cuando partió de la ciudad de Évora, es decir, cuando visitó el Algarve. Hay una otra fuente muy interesante, que es la coreografía del reino del Algarve, que es de Fray João de São José y es de 1577. Hay una otra del último año del siglo XVI, que es Historia del reino del Algarve, de Enrique Fernández Serrão, y después, ya en el siglo XVII, la descripción del reino del Algarve, del arquitecto militar Alexandre Massai. Bueno, Arenilla, la verdad es que tuvo una vida muy corta, muy efímera. En los últimos años del siglo XVI se empezó a despoblar. También tenemos que ver algo, también porque en estos años, en las últimas décadas del siglo XVI, nosotros teníamos la Unión Ibérica. Entonces, portugueses y españoles tenían el mismo rey. Esto hizo con que los ingleses, los franceses y todas las otras naciones con las cuales España tenía o no tenía buenas relaciones y alimentaba una guerra. Esto hizo con que los portugueses también sufrieran. Y para el Algarve tenemos dos grandes pesadillas en el siglo XVI, que fue un asalto que el conde de Essex, el inglés, hizo a Faro y la destruyó y la saqueó en el año de 1596. Y un otro que se pasó en Sagres por Sir Francis Drake, el apasionado de la reina de Isabel, y destruyó la ciudad de Sagres. Entonces, en esta Arenilla tan despoblada, sin protecciones, sin nada, pues las personas empezaron a abandonar el territorio. Y en el siglo XVII, pues en la década de 30 del siglo XVII, pues casi nadie ya habitaba ahí. Y como si esto no bastara, después con el empezar de la Guerra de la Restauración portuguesa, ya en 1640, pues, incluso el habitante más terco de Arenilla, pues
tendría que abandonar el hogar porque sería susceptible de ataques por parte de los ayamontinos o incluso por parte de los castellanos en general. Estamos mal de tiempo, ¿no es? Y voy a dar por terminada esta presentación. Espero que ha sido de vuestro interés y muchas gracias. Sí.